Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de videos con el nombre de el estado actual de la iglesia. Te saluda José Salcedo. Si es que no has visto los videos anteriores, te invito a verlos. Estamos ahorita hablando sobre las creencias, costumbres y prácticas extremas de este grupo de creyentes o de líderes o iglesias o ministerios al que he denominado los sobrenaturales. Son 10 puntos y hoy vamos a hablar de los últimos 3 puntos y vamos a continuar con el punto número 8, una obsesión con la sumisión. Esa peligrosa práctica, costumbre que da básicamente una vía abierta para que se cometan todo tipo de abusos, para que se cometan semejante a la política, donde políticos, presidentes tienen una inmunidad, lo cual los protege de toda legalidad, de todo juicio, de toda acción legal en contra de ellos, y es una puerta abierta, una rienda suelta a todo tipo de abusos, todo tipo de falcos, y es semejante a lo que sucede en muchos ministerios e iglesias dentro de este grupo cuando hay una obsesión con la sumisión. Y esto lleva a personas a hacer lo que quieran, y esto básicamente es endiosar a las personas. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos que se obedezca a los pastores, y esto es cierto porque nadie puede ser pastor si no tiene una autoridad para edificar, para ayudar al crecimiento espiritual de las personas. Y también dice que imiten la fe de los pastores, pero eso no significa que haya un endiosamiento. El apóstol Pedro también dijo a los líderes, a los pastores, que apacienten o que cuiden a las ovejas, a la grey, al rebaño del Señor, a las personas, pero que no se enseñoreen sobre ellas. En otras palabras, es una responsabilidad, hay una autoridad, pero no es un señorío. El apóstol Pablo también le dijo a los corintios que los líderes, como el caso de él, como un apóstol del Señor, o como Apolos, eran más que servidores por medio de los cuales ellos habían creído. Entonces, ser un líder no significa ser un señor, no significa ser un semidios, y sí requiere obediencia, sí requiere un tipo de honra y un tipo de sumisión, pero no una obsesión, que es lo que se practica. No es ser señores de las ovejas, sino servidores. Entonces, existen unos argumentos falsos, unos versículos bíblicos mal usados de manera muy incorrecta para apoyar esta obsesión con la sumisión, lo cual trae muchos efectos dañinos. Una de ellas es el famoso no toques a mis ungidos. Eso está en un salmo, el Salmo 105, y ese salmo está refiriéndose a algo que Dios hizo a favor de Abraham, de Isaac y de Jacob, como está narrado en el libro de Génesis, cuando Dios los protegió de algunos reyes y de algunas personas que querían afectarlos, pero no está refiriéndose que no deberían en ninguna manera nadie hablar en contra de un pastor cuando ese pastor está haciendo algo incorrecto. En el caso personal mío, me recuerdo una vez en una iglesia que existía hace muchos años en la ciudad de Nueva York, y el pastor de ese lugar
trataba mal a las personas de tiempo en tiempo. Cuando digo trataba mal era que se enojaba, se llenaba de ira, y si las personas se iban, los maldecía. Y llegó un momento en que ya no pudo estar más en esa situación. Muchos años atrás, era muy joven, y por cierto se acusa cuando las personas no quieren someterse a ese tipo de abusos de estar en rebeldía. Y yo comencé a meditar, ¿qué significa estar en rebeldía? En rebeldía significaría que yo estoy en contra de algo específico que Dios ha hablado, ha dicho a mi vida o requiere de mí, o algo que Dios ha dicho básicamente claramente en su palabra, algún mandato. Entonces yo razoné, si yo no estoy en contra de algo específico que Dios me ha dicho, me ha mandado, me ha dirigido a hacer, o algo que Dios ha dicho específicamente en su palabra, entonces no estoy en ninguna rebeldía contra ninguna persona, excepto por supuesto esos líderes que quieren someter a las personas con una obsesión por la sumisión. También me recuerdo en una ocasión, cuando después que tuve ese encuentro con Jesús, fui al colegio católico donde había estudiado un par de años, y el rector de ese colegio, un sacerdote, se enteró de alguna manera y entonces me dijo con un cierto desengaño, cierto disgusto, cierta desilusión, me dijo, me he enterado que usted se ha hecho de otra religión, no me acuerdo las palabras exactas, y con una sabiduría que Dios me dio le dije, bueno, no sé cómo usted se puede sentir mal si yo me he acercado más a Cristo. Él se puso rojo y entonces dijo, bueno, tiene razón. Lo que quiero decir es que la sumisión principal es a Dios, al señorío de Cristo, y después de esa sumisión todas las otras sumisiones tienen un límite, una limitación. El otro versículo o la otra porción bíblica usada, que es una de las preferidas, es cuando David se encontró con Saúl y tuvo la oportunidad de matarlo, ya que Saúl lo estaba persiguiendo. Y los hombres de David le decían, esta es tu oportunidad, mátalo. Y entonces David dijo, se disgustó, se asustó y dijo, líbreme Dios de extender mi mano contra el ungido de Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo erróneamente. David no había hecho nada contra Saúl. Saúl había sido ungido por Dios, significa que el Espíritu Santo vino sobre él, que fue derramado un aceite para poder ser rey. Después que Saúl se desconectó de Dios, el Espíritu Santo se había ido de él y lo atormentaban espíritus malos que lo tenían a Saúl loco. Y después Dios envió a Samuel y ungió a David como el futuro rey. Y en medio de esa transición viene este choque donde Saúl estaba persiguiendo a David con el objetivo de matarlo. Ese es el cuadro donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero luego dice, jamás eso haga yo. Cuando Saúl sale de la cueva donde había ido a hacer sus necesidades, donde David había estado oculto, David lo llama y le dice, entre otras cosas, yo no he hecho nada contra ti como te están diciendo tus hombres. Yo he tenido la oportunidad de matarte, pero no lo hice. Juzgue Dios entre tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que significa eso de ahí? Líbreme Dios de extender mi mano, significa que no lo quise matar, que no debo matarlo, que no deseé matarlo y que sea Dios quien juzgue. Esto no tiene nada que ver con no apoyar a una persona que está oprimiendo a las personas, con una persona que está mintiendo, con una persona que está dando profecías que no se cumplen, con una persona que está abusando de jóvenes o de señoritas o de mujeres, con una persona que vive con inmoralidad, con una persona que está usando el evangelio para sacar fondos e enriquecerse. No tiene nada que ver en el asunto como se emplea hoy en día. Entonces es una falacia, es una mentira usar estas dos porciones bíblicas para decir el ungido de Dios tiene rienda suelta para hacer todo lo que quiere. ¿Quién es el ungido de Dios? La palabra ungido significa untado con aceite, es un tipo de la obra del Espíritu Santo que separaba personas que el Espíritu Santo venía sobre ellos para darles una capacidad para un trabajo para Dios, sea un rey, un sacerdote o un juez o un profeta. Pero ese título principalmente se usa para señalar a una persona especial que se llama Jesucristo.
La palabra Mesías de hebreo viene de la palabra ungido, y la palabra Cristo en el griego significa ungido. El ungido es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo significa Jesús, el ungido, el Mesías, el Salvador prometido. ¿Y quién más es el ungido? Es el cuerpo de creyentes que están conectados con Cristo. Entonces, cuando personas quieren usar estos versículos del Antiguo Testamento de manera errada, está demostrado que están queriendo abusar con esa obsesión por la sumisión. Y eso es un error garrafal, es una área, una atmósfera donde van a haber abusos, donde va a haber robos, donde va a haber deshonestidad, donde va a haber todo tipo de calamidad. Entonces sí se debe apreciar a los pastores, a los líderes, a los hombres de Dios de verdad, sí se debe honrar, sí se debe agradecer e incluso obedecer a los líderes en cuanto a lo que enseñen y manden y ejemplifiquen sobre el Evangelio, por supuesto, pero después para allá es un error de tener el dominio sobre la vida de nadie, de inmiscuirse en los detalles de las personas, y eso es lo que causa estos problemas. La siguiente, la número 9, es una obsesión con los líderes ungidos, están de la mano. Uno es la obsesión con los líderes de someter a las personas, de enseñar erróneamente, pero esto de aquí es una obsesión de las personas con esos líderes ungidos. ¿Qué me refiero con obsesión? Obsesión por los profetas, obsesión con los apóstoles, etc. Me refiero a creer, por ejemplo, que solamente si ese hombre o esa mujer de Dios ora por mí, entonces Dios va a hacer algo en mi vida. Dios usa personas, eso es verdad, y cualquier hombre de verdad de Dios o mujer de Dios te va a enseñar a ser dependiente de Dios, no dependiente de ellos. Porque todas las personas que son usadas por Dios saben que Dios es el que hace, el que da la gracia, el que da el favor para cualquier área de la vida que Dios use a esas personas. Y entonces un verdadero y maduro hombre o mujer de Dios te van a enseñar a depender de Dios, a conectarte con Él, a recibir de Él, no a depender de una persona, porque eso es algo incorrecto. Otra manera de ver esta obsesión con esos hombres o mujeres de Dios, con estos profetas, con estos apóstoles, es esa obsesión se manifiesta cuando están ciegos. Hay una ceguera a los errores, a los atropellos, a los abusos de ese ungido, que lo vemos lastimosamente hoy en día de tantas maneras. Por ejemplo, hay sectas donde las personas, y una secta muy conocida en Latinoamérica, La Luz del Mundo, donde han jovencitas sido abusadas por el fundador, por el hijo del fundador, por el nieto del fundador. Personas que han estado abusando sexualmente a jovencitas y a mujeres durante décadas. Sin embargo, usted ve cuando la policía va a prender a uno de esos de ahí, las personas salen a defenderlos porque es una obsesión, una ceguera. Pero lastimosamente en muchas iglesias cristianas existe una parecida o igual obsesión con esos líderes que les da una ceguera, no importa que el líder tenga unas evidencias muy claras de cosas que están haciendo mal. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a ser perfecto, porque ninguno somos perfectos, pero me estoy refiriendo a un estilo de vida que no es de acuerdo al Evangelio, un estilo de vida de inmoralidad, un estilo de vida de avaricia, un estilo de vida de error, un estilo de vida de falsedad, que hoy en día lo vemos en tantos lugares lastimosamente. Vemos a personas como en África los manda su líder o su pastor a comer pasto, que da una vergüenza, y las personas salen como animales a comer pasto. ¿Por qué? Porque es una ceguera, una obsesión con estos líderes. En Latinoamérica vemos que personas no salen a comer pasto, pero sin embargo sí les quitan todo el pasto, me refiero al dinero, a través de tantas campañas, y las personas siguen haciéndolo sin ninguna objeción. Veo el caso de un evangelista muy famoso, no necesito dar el nombre, y este evangelista se divorció hace algunos años atrás. Después se reconcilió con su esposa. Cuando se reconcilió y volvieron a casarse, este hombre vendió la celebración de su boda por $25 cada CD o cada DVD de su boda, por $25. Y hay personas que la compraron.
Bueno, este evangelista se está divorciando otra vez. Vamos a ver si después se vuelve a reconciliar y tal vez vuelve a vender. Pero lo más increíble es que hay personas abusadoras, pero que hay personas ciegas que por esa obsesión con ese líder, por ese encantamiento con esa persona, no importa si esa persona es una ladrona, es una persona abusadora, y eso es un error garrafal que necesita terminar si queremos crecer y queremos dar un ejemplo al mundo de lo que es el Señor, porque esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces es un error esa obsesión con esos líderes unidos, no importa cuánto Dios lo use, no importa cuántos milagros sucedan, no somos llamados a obsesionarnos con nadie. Cristo es el ungido, y si tú eres de Cristo, tú eres ungido por Él. Y la número 10, en estas prácticas extremas y dañinas dentro de la iglesia, que le llamamos los sobrenaturales o las iglesias, es que existe una historia llena de líderes que cometen muchos errores, engaños, fraudes, inmoralidades, etc. Y cuando me refiero a una historia, me refiero a personas desde el inicio, y estamos hablando de aproximadamente 100 años, un poco más de 100 años, de estos ministerios sobrenaturales hasta los días de hoy. Puedo hablar de un hombre llamado John Alexander Dowie, un apóstol hace más de 100 años, que era escocés, luego vivía en Australia, y luego fue a los Estados Unidos, a California, y luego terminó en Chicago, y luego fundó una ciudad llamada Zion en inglés. Y este hombre fue un hombre que decía profecías falsas, que se autodenominó Elías, que había vuelto y que había reencarnado, que era un apóstol, que hacía sanidades que no eran comprobadas, y que llegó a ser uno de los hombres más ricos de esa época en la nación, acumulando $15 millones en esa época, que eso sería equivalente a 500 millones. Luego había otros hombres, como un hombre de apellido Sanford, que mandaba a las personas a ayunar, incluso a los niños, a la fuerza, y algunos murieron por causa de la sumisión a este hombre extremo. Ese hombre también se hacía llamar Elías. También hay otros hombres como William Branham, que es admirado hoy como el profeta más grande del siglo XX por los ministerios apostólicos y proféticos en inglés. Sin embargo, la historia y la vida de este hombre está llena de falsas profecías, con esas creencias locas. Él también dijo que era Elías y que era el ángel de Dios que había regresado. Y hoy en día, sobre todo en este año 2024, tenemos escándalos de ministerios apostólicos que tienen años de abuso de mujeres, de jovencitas, menores de edad, ministerios de pastores de iglesias grandes, con ministerios muy admirados, muy ricos, muy millonarios, con abusos a menores de edad sexuales. Recién salió el ministerio de un profeta conocido mundialmente con los mismos abusos. Entonces vemos a personas con avaricia, con inmoralidad y con falsas profecías. Y si esos son los grandes, estoy seguro, y en la historia lastimosa de Latinoamérica es solamente cuestión de buscar, que está llena de estos casos. Y me pregunto, ¿tiene algo que ver eso con Dios? ¿Necesitamos nosotros estar ciegos a esos engaños y errores para poder seguir a Cristo y para creer que solamente a través de personas así se manifiesta el poder de Dios? Mi intención con hablar o denunciar todos estos puntos extremos es porque todo esto produce un velo, una ceguera que no nos permite ver, como dice Pablo a los Corintios, la gloria de Dios que está en Cristo Jesús, y que no permite al mundo ver esa gloria por medio de sus hijos. Entonces somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús, somos llamados a creer la simplicidad del Evangelio, de la obra y la persona de Cristo, y quitando estos excesos, estos errores, estos engaños, vamos a poder tener el propósito de Dios con el Evangelio, que es vivir una vida de libertad. Tal como Jesucristo nos dijo, el propósito del Hijo de Dios es que seamos verdaderamente libres, y el propósito de su verdad es que seamos verdaderamente libres en la libertad que nos da Él. Gracias por ver este video,
y conectarte. Suscríbete. Si tienes algún comentario, puedes escribirlo acá y nos vemos en otros videos y otras series sobre el estado actual de la iglesia.